Cuando uno habla sobre fronteras de la ciencia de materiales, sobre nuevos retos de materiales para tratar de resolver distintos problemas, normalmente piensa en materiales muy sofisticados como es el grafeno, nanotubos, nanomateriales, pero tenemos retos muy cercanos y retos en lo que es el día a día de, por ejemplo, la construcción. Para hablarnos de uno de estos retos, que es terminar de resolver un problema inacabado, y tampoco para terminar de resolver, para contribuir a este avance, tenemos a María Criado, del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, que nos va a hablar de corrosión de armaduras de nuevos materiales cementantes basados en cenizas volantes. María es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid. Leyó su tesis en 2007, que había realizado en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, donde la tesis versaba sobre la síntesis de nuevos materiales cementantes basados en la activación alcalina, a partir de cenizas volantes, un título un poco largo, no voy a seguir. Luego ha estado durante 3 años, de 2008 a 2011, en el Instituto Nacional de Investigaciones Metalúrgicas y ahora tiene una beca Juan de la Cierva, gracias, y desde 2011 está en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, uno de los centros de referencia también en la ciencia de materiales, no solamente en España, sino a nivel internacional. Sus líneas de investigación pues, están referidas a la síntesis y caracterización de geles de aluminosilicato alcalino hidratados, en la corrosión generalizada y localizada por picaduras de armaduras de refuerzo, en la corrosión atmosférica de aceros austeníticos y ferríticos y en la síntesis de polisiloxanos, esto es difícil, híbridos. Bueno, pues para hablarnos de todas estas cosas, o un poco de todas ellas, porque como veis el trabajo, a pesar de ser muy joven, ha sido muy intenso, tenemos hoy a María con nosotros, así que muchísimas gracias, bienvenida y el tiempo es tuyo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Quisiera agradecer la invitación de José Ignacio para impartir este seminario y a todos vosotros por asistir al mismo. La charla lleva por título La corrosión de armaduras en nuevos materiales cementantes basados en cenizas volantes. Inicialmente voy a hacer una breve introducción sobre las ventajas y desventajas del uso del hormigón armado, así como la posible utilización de nuevos materiales cementantes alternativos al cemento Portland tradicional, como son los cementos alcalinos. Posteriormente hablaré sobre la activación alcalina y centrándome principalmente en la activación alcalina de cenizas volantes, estudiando los factores que afectan a la velocidad de reacción, a la composición química y a los productos de reacción que se forman, y todo ello, a su vez, condicionará la durabilidad de los cementos. La mayoría de estos resultados fueron obtenidos durante la realización de mi tesis doctoral en el Instituto Eduardo Torroja. Uno de los principales problemas de durabilidad de los cementos es el asociado a la corrosión de las estructuras de hormigón armado. En este punto voy a detallar en qué consiste el fenómeno de la corrosión, los factores desencadenantes de la misma, los métodos de protección, etc. Y finalmente mostraré unos resultados de 2 estudios en los que se utilizaron aceros embebidos en morteros de ceniza volantes activados alcalinamente, tanto en presencia de cloruros como en morteros carbonatados. Estos 2 estudios se realizaron en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas y parte del segundo estudio en el Centro de Estudio de la Corrosión Aldo Daco de la Universidad de Ferrara en Italia. El hormigón armado combina las buenas resistencias a compresión del hormigón y las excelentes propiedades mecánicas del acero. Los materiales de hormigón armado presentan altas resistencias mecánicas, resistencia al fuego, gran durabilidad, capacidad de adaptación de su forma y son muy baratos. Por todo ello es por lo que el hormigón de cemento Portland ha sido el material de construcción por excelencia durante décadas. La producción anual de cemento Portland en 2010 fue de 3 gigatoneladas. Sin embargo, el deterioro de las estructuras de hormigón armado supone anualmente un elevado coste, estimado entre el 3 y el 4% del Producto Interior Bruto, en países desarrollados, en procesos de reparación y mantenimiento.
La principal causa de deterioro de las estructuras de hormigón es la corrosión del acero de refuerzo. También hay que destacar que la fabricación del cemento se consume entre 10 y 11 exajulios anualmente. También la producción de cemento Portland resulta en 0,87 toneladas de CO2 por cada tonelada de cemento producido, entre un 6 y 7% del total de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Es por lo que se plantea el desarrollo de nuevos materiales como son los cementos alcalinos. En esta diapositiva muestro unas características generales de los cementos alcalinos utilizados en los estudios que les voy a presentar. Estos cementos presentan buen comportamiento mecánico con factores de compresión entre 50 y 60 megapascales a las 20 horas de curado. Presentan mayor durabilidad frente al ataque de sulfatos y menor susceptibilidad de experimentar la reacción ácido-álcali que el cemento Portland. También estos materiales presentan extraordinaria adherencia a las armaduras de acero, alta resistencia al fuego, baja conductividad y excelente durabilidad en ambientes agresivos. Además, debido a su elevada alcalinidad, sitúa al acero en la zona de pasividad del diagrama de Purvé, garantizando niveles despreciables de corrosión en las estructuras de hormigón armado. La activación alcalina es un proceso químico que permite la transformación de un determinado material finalmente pulverizado de configuración parcial o totalmente amorfa o vítrea en compactos esqueletos cementantes. La activación alcalina usualmente está constituida por un compuesto cementicio y por diferentes activadores alcalinas. En función de la composición del componente cementicio o del tipo activador alcalino, se pueden clasificar en diferentes categorías los cementos alcalinos. En este caso vamos a centrarnos en la clasificación en función de la composición del componente cementicio, obteniéndose 5 categorías: cementos de escoria, cementos puzolánicos, aquellos que están basados en cenizas volantes, en humo de sílice, metacaolín, etc. Los cementos mezcla puzolana-escoria, los cementos mezcla puzolana-escoria con aluminatos de calcio, los cementos mezcla puzolana-escoria con Portland, que es lo que se denomina actualmente cementos híbridos. En este seminario nos vamos a centrar en el estudio de los cementos de ceniza volante activados alcalinamente. Las cenizas volantes son un subproducto industrial que se genera en la combustión del carbón en las centrales termoeléctricas. Por lo tanto, es una materia prima muy barata. Se estima que la producción mundial de cenizas volantes en el año 2011 superó los 800 millones de toneladas. Solamente una pequeña parte se recicla, entre el 20 y el 30%. El resto se deposita en vertederos, generando la contaminación del suelo, del agua y del aire. Se presenta en estado pulverulento, haciendo innecesaria cualquier transformación previa a su uso. Y finalmente, la ceniza volante se compone fundamentalmente de óxidos de silicio, de aluminio, de hierro y calcio. En estos estudios se utilizan cenizas tipo F que se caracterizan por un bajo contenido en calcio. La activación alcalina de cenizas volantes tipo F es un proceso químico en el cual la ceniza es mezclada con ciertos activadores alcalinos y curada a temperatura suave para generar sólidos compactos. El principal producto de reacción es un gel amorfo de aluminosilicato alcalino hidratado, gel NAS. Junto a este gel se detecta la presencia de especies cristalinas como las zeolitas. La velocidad de reacción y la composición química de los productos de reacción dependen de diferentes factores, como son el tamaño de partícula y la composición química de la ceniza, el tipo y la concentración del activador y las condiciones de curado. En este punto voy a detallar cómo afectan estos factores tanto la velocidad de reacción y la composición química. Con respecto al tamaño de partícula y a la composición química de la ceniza volante, las principales características que debe presentar una ceniza para obtener un material con buenas propiedades cementantes tras la activación alcalina son las siguientes: un porcentaje de inquemados inferior al 5%, un contenido de óxidos férricos no superior al 10%, un contenido de óxido de calcio inferior al 8%, un contenido de sílice reactiva entre el 40 y el 50%, y un porcentaje de partículas de tamaño inferior a 45 micras superior al 75%, y un alto contenido en fase vítrea.
Con respecto a estos dos últimos puntos, cuanto mayor sea el porcentaje, mayor será la reactividad que presenta la ceniza para ser activada. Con respecto al tipo y concentración del activador, hay que distinguir entre la influencia de los cationes del activador y la influencia de los aniones del activador. El tipo de catión afecta al desarrollo microestructural del sistema, así como a la relación silicio-aluminio del gel DAS formado. Los cationes incorporados al medio para activar la ceniza suelen ser sodio y potasio. Si nos fijamos en la primera micrografía obtenida al activar la ceniza con hidróxido potásico 8 molar, y en la segunda micrografía se obtiene el material de activar la ceniza con una disolución hidróxido 8 molar, sódico 8 molar. Se puede observar cómo el producto, en este caso, se ha desprendido de las cenizas y forma una masa sólida. El número de poros y el número de esferas sin reaccionar es menor. Por lo tanto, este material va a presentar un mejor desarrollo mecánico. Si nos centramos en la influencia de los aniones del activador, el tipo de anión afecta al desarrollo de las reacciones que tienen lugar en el sistema y en las características mineralógicas y microestructurales de los materiales sintetizados. Los aniones incorporados al medio para activar la ceniza suelen ser hidróxido, silicato y carbonatos. Los hidróxidos facilitan la disolución del silicio y el aluminio procedente de la ceniza. Como se puede observar, a las 20 horas de curado podemos obtener resistencias a compresión de 40 megapascales. Si a la disolución se le incorpora silicato, el silicato favorece la condensación de las especies iónicas, por lo tanto aumenta la polimerización y aumenta el desarrollo mecánico del sistema. Si a la disolución se le incorpora carbonato, se favorece la formación de bicarbonatos, adificando el medio, disminuyendo la disolución de la sílice y del aluminio procedente de la ceniza, y por lo tanto el sistema lo que tiende a presentar son unas menores resistencias mecánicas. Con respecto a, una vez ya visto la influencia del tipo del activador, también influye la concentración del activador. En este caso se puede observar cómo al aumentar la concentración del activador a 18 molar, el material presenta una mayor compactividad y una mayor densidad, lo que va asociado a unas mayores resistencias mecánicas del sistema. Con respecto al activador, si es silicato sódico, hay que tener en cuenta el grado de polimerización de la sílice soluble. Cuando se aumenta el porcentaje de sílice soluble, como es en el caso del 50 o del 84% de silicato sódico, a edades iniciales el material presenta unas buenas resistencias mecánicas, que con el tiempo tienden a igualarse en todos los sistemas. Hay que destacar que el empleo de una gran cantidad de sílice soluble implica que va a aumentar la viscosidad del hormigón, lo que afecta negativamente a su trabajabilidad, por lo que normalmente se suele utilizar una disolución constituida por hidróxido sódico individualmente, o una combinación de hidróxido sódico con silicato sódico, en torno a un 15%. Finalmente, con respecto a las condiciones de curado, hay que distinguir entre la temperatura de curado, el tiempo de reacción y la humedad relativa. Si nos fijamos en esta figura, un incremento de la temperatura de 45 a 85 grados lleva implícito un aumento de las resistencias mecánicas del material. También se puede observar cómo un incremento del tiempo de 5 horas a 7 días favorece el desarrollo mecánico del material. Para estudiar el efecto de la humedad relativa se emplearon dos métodos. El primer método, en el que los moldes en recipientes cerrados herméticamente con una pequeña cantidad de agua se introduce en una estufa, donde la humedad relativa fue superior al 90%.
El método 2, en el que consistió en que los moldes se colocaban directamente en la estufa junto a una cápsula de porcelana con agua, y la humedad relativa fue inferior al 90%. En la primera micrografía se puede observar el material obtenido con el método 1, que es un material denso, compacto, con buen desarrollo mecánico, mientras que en el material obtenido por el método 2, el granular, poroso, caracterizado por bajas resistencias mecánicas. Por lo tanto, para obtener unos cementos o unos materiales con buenas propiedades cementantes, se debe tener en cuenta que el catión del activador empleado debe ser sodio. El anión del activador puede ser hidróxido y silicato sódico. La concentración del activador, hidróxido sódico 8 molar o bien 85% de hidróxido sódico 10 molar más un 15% de silicato sódico. La temperatura de curado 85 grados. Tiempo de reacción 20 horas y la humedad relativa superior al 90%. Llegado a este punto, quisiera destacar que los materiales pueden sufrir deterioro a través de una variedad de procesos químicos o físicos, especialmente cuando estos materiales son expuestos a ambientes agresivos. La durabilidad de un material tiene una gran influencia en el tiempo de vida útil y en la seguridad. El hormigón de cemento Portland presenta problemas de durabilidad tales como el ataque por sulfatos, el ataque por agua de mar, el ataque por ácido, la reacción sílice-álcali, la corrosión del acero de refuerzo y en ambientes extremos problemas por heladicidad. En esta charla nos vamos a centrar en el estudio de la corrosión del acero de refuerzo. El hormigón confiere al acero una protección frente a la corrosión de doble naturaleza, o bien por el recubrimiento que representa una barrera física que separa el metal del contacto directo con la atmósfera, o por la formación de una capa pasivante en la interfase acero-hormigón. Si nos fijamos en el diagrama de Purvé, podemos ver que nuestro sistema está situado en la zona de pasividad. El acero de este modo permanece indefinidamente pasivo, a menos que se produzca una disminución del pH necesaria para iniciar la destrucción del estado pasivo. Esto se consigue bien cuando el hormigón está carbonatado o bien por la presencia de cloruros. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno. El proceso de corrosión está constituido por un proceso catódico, un proceso anódico, por un electrolito y por una transferencia de electrones. Los factores desencadenantes de la corrosión en las estructuras de hormigón serían aquellos capaces de imponer la transición del estado pasivo al activo. Los factores que desencadenan la corrosión son la presencia de iones despasivantes, cloruros en la inmensa mayoría de los casos, en cantidad suficiente para romper localmente la película pasivante del acero, o la carbonatación del hormigón, es decir, la reacción del CO2 de la atmósfera con las sustancias alcalinas que contienen en los poros o con los componentes hidratados del hormigón, reduciendo el pH del mismo hasta un valor insuficiente para mantener el estado pasivo, pH en torno a 9. La corrosión se puede desencadenar porque las condiciones termodinámicas sean favorables, pero no significa que progrese a velocidad significativa, sino que la cinética de reacción depende de los factores condicionantes, que por sí solos son incapaces de iniciar la corrosión, pero que controlan su velocidad, acelerando o retrasando el proceso. Los más importantes factores condicionantes son los factores aceleradores, como el oxígeno y la humedad, o los factores retardadores, como los inhibidores de corrosión. Los efectos de la corrosión sobre el comportamiento de las estructuras de hormigón armado se manifiestan en tres vertientes: sobre el acero, sobre el hormigón y sobre la interfase acero-hormigón. Sobre el acero se manifiesta por la pérdida de sección y disminución de su capacidad mecánica. Sobre el hormigón por la aparición de manchas, grietas y desprendimiento de laminaciones. Y sobre la interfase acero-hormigón se manifiestan por la pérdida de la adherencia y del anclaje de la armadura embebida en hormigón. Todos estos efectos condicionan la durabilidad de las estructuras. Para medir la velocidad de corrosión se emplean técnicas tradicionales, técnicas cualitativas y técnicas electroquímicas. Las técnicas tradicionales, como los ensayos gravimétricos, se extraen las barras de acero y se determina la pérdida de sección transversal después de limpias. Las técnicas cualitativas, como el potencial de corrosión,
donde el valor del potencial informa, en combinación con el pH del medio, de los posibles estados de la estructura, activo o pasivo. Y las técnicas electroquímicas que se van a emplear en este seminario son la resistencia a la polarización, las curvas de polarización y la espectroscopía de impedancia electroquímica. Con respecto a la resistencia a la polarización, es la relación entre la señal impuesta a polarización en pocos milivoltios y la respuesta en intensidad. Para determinar la densidad de corriente y de Corr, esta se puede determinar a través de la constante B, que vale 26 milivoltios para estado activo y 52 milivoltios para estado pasivo en las estructuras de hormigón armado, sustituyendo también el valor de RP determinada por las medidas electroquímicas, y así se puede determinar la densidad de corriente. Las curvas de polarización: inicialmente se polariza un electrodo, primero en sentido catódico y después en sentido anódico, y se obtienen valores de corriente de potencial. Si se traza la pendiente de la rama catódica y de la rama anódica, se cortan en un punto en donde las corrientes son iguales y determina el valor de I de Corr a un determinado potencial E de Corr. Finalmente, respecto a la espectroscopía de impedancia electroquímica, la relación entre la señal de potencial aplicada, señal sinusoidal, y la corriente de respuesta es lo que se denomina impedancia. Sería similar a la resistencia a polarización, pero en este caso en corriente alterna. En esta fórmula se muestra el módulo del vector impedancia, donde z y z' son las componentes real e imaginaria de los vectores de impedancia. Para cada extremo del vector define un valor de impedancia a una determinada frecuencia. La representación gráfica de todos estos puntos es lo que se denomina diagrama de Nyquist. La variación de la impedancia con la frecuencia en una pila o celda electroquímica se puede analizar a través del concepto de circuito eléctrico equivalente. Un circuito eléctrico está constituido por elementos eléctricos pasivos que definen un comportamiento similar al electrodo objeto de estudio. Un circuito electroquímico sencillo es aquel en que una resistencia está en paralelo a un condensador, los cuales a su vez están en serie a otra resistencia, tal como se muestra en la figura, y se denomina circuito de Ralnes, donde RE es la resistencia del electrodilito y viene dada por el corte a elevadas frecuencias del diagrama de impedancia con el eje real. La resistencia de transferencia de carga del ion electrón, denominada RTC, viene determinada por el semicírculo, el diámetro del semicírculo. Y la CDC, capacidad de la doble capa electroquímica, se forma en la interfase electrodo-electrodito, se puede calcular mediante la siguiente fórmula. En los diagramas de impedancia a bajas frecuencias se puede advertir el efecto de impedancia de difusión. En este caso, en el circuito equivalente se introduce un elemento adicional denominada impedancia de Barbour. Y en el diagrama de impedancia se representa por una línea de pendiente 1 y un ángulo de 45 grados, y se calcularía a través de esta fórmula. Finalmente, con respecto a los métodos de protección, hay que distinguir entre los que actúan sobre el hormigón y los que actúan sobre el acero. Los que actúan sobre el hormigón son los revestimientos o pinturas que se aplican sobre él, y entre los métodos que actúan sobre el acero hay que destacar la utilización de otros tipos de armaduras, como las galvanizadas, el acero inoxidable y las armaduras poliméricas, la aplicación de la protección catódica y el empleo de inhibidores de corrosión. En esta charla nos vamos a centrar en el estudio del acero inoxidable y de los inhibidores de corrosión como posibles métodos de protección. El primer estudio se basó en la posible utilización de los aceros inoxidables como métodos de protección, ya que los aceros inoxidables han demostrado su capacidad para prevenir la corrosión durante un largo periodo de tiempo, incluso en medios muy agresivos. Su uso ha sido muy limitado debido al elevado costo de los aceros inoxidables comparados con el acero al carbono. El precio de níquel fluctúa en el mercado, por lo que se tiende a reducir el contenido de níquel por reemplazamiento con otros elementos y así abaratar el precio del acero inoxidable.
Teniendo en cuenta todas estas premisas, es por lo que se decide realizar un estudio sobre el comportamiento frente a la corrosión de un nuevo acero inoxidable con bajo contenido en níquel embebido en morteros de ceniza volantes activados alcalinamente. Para ello se empleó una ceniza volante española tipo F procedente de la central térmica de Aboño en Asturias, la cual está constituida principalmente por sílice y alúmina. Y como disoluciones activadoras se emplearon hidróxido sódico 8 molar denominada disolución N y una mezcla de hidróxido sódico con silicato sódico o water glass, y es por lo que se denominó disolución W. Se utilizaron 3 tipos de aceros: el bajo en níquel, objeto de estudio, un 304, que es un acero inoxidable que se empleó con fines comparativos, y el acero al carbono, que es el acero que normalmente se utiliza como acero de refuerzo. Me gustaría aquí destacar cómo el porcentaje de níquel en el acero bajo en níquel es prácticamente la mitad del contenido que presenta el 304. Se prepararon una serie de probetas prismáticas de dimensiones 2 por 5,5 por 8 centímetros para realizar las medidas electroquímicas. Se utilizó una relación arena-cemento igualados, una relación activados-ceniza 0,45, unas condiciones de curado de 85 grados durante 20 horas con una humedad relativa superior al 95%, y se incorporaron a los morteros un 0, un 0,4% y un 2% de cloruro respecto al peso de la ceniza. La corrosión del acero durante 180 días fue estudiada usando 3 técnicas: el potencial de corrosión, la resistencia a la polarización y la espectroscopía de impedancia electroquímica. Aquí se puede observar en esta figura el montaje que se empleó para realizar las medidas y los equipos que se utilizaron para realizarlas. En esta diapositiva se muestra la evolución del potencial de corrosión en el tiempo para los aceros embebidos en los morteros activados con la disolución N y para los morteros activados con la disolución W. En la parte superior se muestran los resultados de potencial para el acero bajo en níquel, en la parte intermedia para los valores de potencial del acero 304 y en la parte inferior para el acero al carbono. Si se asume que la norma STM C876-99, que define la probabilidad de corrosión del acero en el hormigón, es aplicable para estos cementos alcalinos, se puede definir que para valores de potencial inferiores a menos 280 el acero presenta un 10% de probabilidad de corrosión, entre menos 430 y menos 280 hay una incertidumbre de corrosión y por debajo de menos 430 un 90% de probabilidades de corrosión. Si nos centramos en los valores de potencial para los aceros inoxidables, se observan que todo el acero presenta un 10% de probabilidades de corrosión, mientras que para el acero al carbono, en presencia de un 0,4 y un 2% de cloruros en los morteros W y de un 2% en los morteros W, presentan una probabilidad de un 90% de corrosión. Esta diferencia en el 0,4% de los morteros N con respecto a los morteros W se puede deber a que los morteros W son más densos, más compactos y por tanto la movilidad del cloruro hacia el carbono es más lenta. En esta diapositiva se muestra la evolución de la densidad de corriente determinada a través de la constante B para el estado activo o pasivo y sustituyendo el valor de resistencia a la polarización obtenido en las medidas electroquímicas en el tiempo. Si se asume la especificación de Durand Network, que define la probabilidad de corrosión para el acero en el hormigón a estos nuevos sistemas, se puede ver que para valores de densidad de corriente de 0,1 microamperios centímetros a la menor 2, el acero está en la zona en el nivel de pasividad, mientras que entre 0,1 y 0,5 en el nivel de baja corrosión, entre 0,5 y 1 en el de alta corrosión y superiores a 1 en el nivel de muy alta corrosión.
Si nos centramos en los valores de densidad de corriente para los aceros inoxidables, podemos observar cómo todos los valores se encuentran en la zona de pasividad. Sin embargo, para los valores de densidad de corriente del acero al carbono en presencia de un 0,4 y un 2% en los morteros N y en presencia de un 2% en los morteros W, el acero está en la zona del nivel de corrosión de muy alta o de alta corrosión. Finalmente, en esta diapositiva se muestran los datos de espectroscopía de impedancia electroquímica a 90 días. El rango de frecuencias utilizado fue de 64.000 Hz a 10 a la menos 3 Hz. Se muestran los datos de impedancia para los tres aceros. En la parte superior los datos de impedancia del acero embebido en el mortero N y en la parte inferior de los valores de impedancia para los morteros W. Si nos centramos en el diagrama de impedancia del bajo níquel, se observa un arco capacitivo a altas frecuencias que se asocia a las características de una capa de productos de corrosión, mientras que a bajas impedancias se asocia a procesos de corrosión del acero. Se puede observar que en presencia de cloruros el arco del segundo semicírculo no disminuye, indicando que el acero se encuentra en estado pasivo. Este comportamiento es similar para el 304. En cambio, para el acero al carbono se puede observar a bajas frecuencias los procesos de difusión. Y también se puede observar cómo, aumentando el porcentaje de cloruros, el diámetro del segundo semicírculo, el de bajas frecuencias, disminuye, indicando que el acero ha perdido su pasividad. El circuito eléctrico equivalente utilizado para el acero inoxidable estaría constituido por una resistencia en paralelo a un condensador por cada uno de los semicírculos que se observa en el diagrama de impedancia, que están a su vez en serie con la resistencia del electrolito. El circuito equivalente para acero al carbono sería exactamente igual, pero a bajas frecuencias se observaría un elemento adicional de difusión. Si los valores de resistencia de transferencia de carga se sustituyen en la ecuación para determinar la velocidad de corrosión, en presencia de cloruros se puede observar que el acero al carbono presenta una densidad de corriente 3 órdenes de magnitud superior a los aceros inoxidables, indicando un nivel de corrosión muy alto. De este primer estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones: que los morteros de ceniza volantes activados alcalinamente proporcionan una protección química por su alta alcalinidad en la solución de los poros del hormigón, causando la pasivación de los aceros de refuerzo. Los valores de potencial para el acero bajo níquel son similares a los 304 en los morteros N y W, tanto en presencia como en ausencia de cloruros. Y en estos morteros el bajo en níquel exhibe valores de I-core del orden de 0,01 o 0,01 microamperios centímetros a la menor 2 en presencia de cloruros. Estos resultados sugieren una buena durabilidad del acero inoxidable con bajo contenido en níquel embebido en los morteros de ceniza volante. Actualmente estamos realizando otros ensayos incrementando el porcentaje de cloruros a un 5% para ver si existen diferencias entre los dos aceros inoxidables. El segundo estudio se planteó el uso de inhibidores de corrosión como método de protección. El uso de inhibidores de la corrosión como método de protección es muy atractivo debido a su bajo precio y a su fácil manejo. Los inhibidores de la corrosión pueden prolongar el periodo de iniciación y el periodo de propagación de la corrosión y por lo tanto reducen la velocidad de corrosión. El inhibidor más efectivo es el nitrato cálcico, pero se le considera una sustancia tóxica. Es por lo que en los últimos años se han utilizado compuestos orgánicos como posibles inhibidores de la corrosión. Los compuestos derivados del aminobenzoico disminuyen la densidad de corriente en condiciones carbonatadas y el glicerofosfato inhibe la formación de picaduras por la presencia de cloruros en el acero. Es por lo que, teniendo en cuenta todas estas premisas, se decide realizar un estudio sobre la capacidad inhibidora de diferentes mezclas de compuestos orgánicos frente a la corrosión de aceros embebidos en morteros de ceniza volantes activados alcalinamente. Para ello se emplea un acero al carbono
como acero de refuerzo y se emplean dos mezclas de inhibidores de la corrosión. El beta-glicerofosfato disódico con el 3-aminobenzoato sódico, que se denominó mezcla A, el beta-glicerofosfato disódico con el fenilantranilato sódico, que se denominó mezcla B. En este estudio se realizaron ensayos tanto en solución simulada de poros como en morteros de cemento y de ceniza. La preparación de la solución simulada de poros se empleó una solución saturada de hidróxido cálcico, la cual fue carbonatada burbujeando dióxido de carbono hasta lograr un pH 7. Posteriormente, la solución fue contaminada con una disolución de cloruro sódico 0,1 molar y se añadieron la mezcla A y la mezcla B. Finalmente, se registraron curvas de polarización del acero al carbono después de 3 días. Para la preparación de los morteros se utilizaron la ceniza volante que se empleó en el ensayo anterior y un cemento Portland 52,5 sulforresistente como material de referencia. Me gustaría destacar cómo el porcentaje de sílice y alúmina en el cemento es bastante inferior, mientras que el porcentaje de óxido de calcio es superior. El cemento se hidrató con agua y la ceniza se activó con 2 disoluciones alcalinas, las mismas que se utilizaron en el ensayo anterior. La que está constituida únicamente por hidróxido sódico se denominó FAA y la que está constituida por hidróxido sódico y silicato sódico se denominó FAB. Se prepararon morteros con dimensiones de 2 por 5,5 por 8 centímetros y se emplearon relaciones de arena-ceniza igual a 2 y de arena-cemento igual a 3, y una relación activador-ceniza 0,60 para facilitar la carbonatación. Las condiciones de curado fueron de 85 grados para la ceniza y a temperatura ambiente para los cementos, durante 20 horas con humedad relativa superior al 95%. El procedimiento experimental que se llevó a cabo fue que las especies fueron carbonatadas durante 2 meses con 65% de humedad relativa, una atmósfera de presión de CO2 y 25 grados. Los morteros fueron parcialmente inmersos en una solución 1% de cloruros, tanto en presencia como en ausencia de las mezclas de inhibidor, y la corrosión del acero al carbono fue controlada usando impedancia electroquímica hasta los 150 días. En esta diapositiva se muestran las curvas de polarización después de 3 días en la solución simulada de poros del hormigón. Se puede observar cómo en la solución el acero al carbono está activo por los valores de potencial de corrosión y de densidad de corriente, y en la presencia de la mezcla A se puede observar un ligero efecto en los procesos de corrosión, aunque el potencial de corrosión es prácticamente el mismo que la disolución en blanco, la densidad de corriente ha disminuido un orden de magnitud. Y se observa una transición de estado activo a estado pasivo en la rama anódica, lo que indica la formación de una película ligeramente protectora en la superficie del acero. Para el caso de la mezcla B se observa un ennoblecimiento del potencial y una disminución de la corriente de la densidad de corriente, lo que indica una formación de una capa protectora en la superficie del acero y se observa un comportamiento pasivo hasta los 145 milivoltios. En esta diapositiva se muestran los resultados del diagrama de impedancia después de 150 días en los morteros de cemento y de ceniza. Únicamente se muestran los de ceniza FAA porque los resultados obtenidos de los morteros FAB son similares. Se puede observar a altas frecuencias un semicírculo asociado a las propiedades dieléctricas del hormigón, seguido de otro segundo semicírculo que se asocia a las características de una capa de productos de corrosión, y a bajas frecuencias del diagrama de impedancia otro semicírculo que se asocia a los procesos de corrosión del acero al carbono. El valor de la resistencia a la polarización se determina con el diámetro del semicírculo a bajas frecuencias. El circuito equivalente utilizado para los morteros cemento Portland está constituido por una resistencia en paralelo a un condensador por cada uno de los semicírculos que observamos en el diagrama de impedancia, y ellos todos a su vez en serie con la resistencia del electrolito. A bajas frecuencias se puede observar un elemento de difusión de Barbour, que no se observa en los morteros de ceniza volante.
Si se representa la evolución de la resistencia de polarización en el tiempo, se puede observar para los morteros de cemento Portland en ausencia de inhibidor, como el valor de resistencia a polarización es entre 2 o 3 por 10 a la 4 ohmios centímetros cuadrados. Para los morteros de cemento sin inhibidor, estos valores son superiores, indicando una menor velocidad de corrosión. Para los morteros de cemento en presencia del inhibidor, los RP son ligeramente superiores, indicando unas menores velocidades de corrosión. Y finalmente, los morteros de ceniza volante en presencia de las mezclas inhibidoras muestran valores de RP entre 2,5 por 10 a la 7 ohmios centímetros al cuadrado, 2 órdenes de magnitud superiores a los morteros de ceniza volante sin inhibidor. Para determinar el valor de eficiencia inhibidora para los 3 morteros se utilizó la siguiente fórmula, donde RP-IN y RP-blank solo la resistencia de polarización estimada del diagrama de Nyquist para la en presencia de inhibidor y en ausencia de inhibidor. Se puede observar cómo a los 20 días en los morteros de cemento Portland en presencia de las dos mezclas, los valores de eficiencia inhibidora están en torno a un 70 y a un 50%. Estos valores disminuyen a un 60 y un 30% respectivamente a los 150 días. Estos menores valores de eficiencia inhibidora para el mortero en presencia de la mezcla B se pueden deber a la baja solubilidad del fenilantranílico, que no permite lograr una concentración suficiente de inhibidor para impedir el proceso de corrosión. A los 20 días se pueden observar para todos los morteros de ceniza volante una eficiencia inhibidora del 99%. A los 150 días, los morteros FAA en presencia de la mezcla A, la eficiencia inhibidora se mantiene, mientras que para los demás morteros de ceniza disminuye, aunque la eficiencia inhibidora siempre es igual o superior al 50%. Las eficiencias inhibidoras en general en los sistemas de ceniza son mayores que los sistemas de cemento. Y de este segundo estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones. Los resultados obtenidos en la solución sintética sugieren que la mezcla A, y en particularmente la mezcla B, exhiben efectos inhibidores frente a la corrosión de los aceros. Las sustancias ensayadas como posibles inhibidores son eficientes frente a la corrosión en ambos sistemas cementicios. Sus eficiencias son mayores en los morteros de ceniza que en los morteros de cemento. Y al finalizar el ensayo, la eficiencia inhibidora fue de 30 a 60 para los morteros de cemento y 50 a 70 para los morteros de ceniza. Finalmente, quisiera agradecer al profesor José María Bastida Rull, del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas del CSIC, su ayuda en la interpretación y la discusión de los resultados de los dos estudios, a la profesora Cecilia Monticelli, del Centro de Estudio de la Corrosión Aldo Daco de la Universidad de Ferrara, por la ayuda en la interpretación y la discusión de los resultados del segundo estudio, a la doctora Victoria Matres de Acerinos por el suministro de los aceros, al profesor Ángel Palomo Sánchez y a la doctora Ana María Fernández Jiménez por su ayuda en la interpretación y la discusión de los resultados sobre la activación alcalina de cenizas volantes, así como al Consejo Superior de Investigación Científica por la concesión del contrato JAI 2, en el cual realicé los dos estudios que les he mostrado, al Ministerio de Ciencia e Innovación por su contrato Juan de la Cierva en el Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, donde estoy realizando un estudio sobre la eficiencia inhibidora frente a la corrosión de polisilosanos híbridos depositados vía gel en aceros embebidos en morteros de ceniza volantes activados alcalinamente. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, María, por esta interesante charla. Y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a participar. Un instante, que te vamos a pasar un micrófono. Pues María, yo lo primero que quiero hacer es...
encendido. Está encendido, vale. Quería felicitarte, es un trabajo muy bonito y muy completo. Aún así tengo una serie de curiosidades que, por no saber mucho del tema, a ver si tú me las puedes resolver. Sí. ¿Tienes idea de lo que cuesta estos cementos, el coste económico respecto a un Portland normal? Este proceso de activación alcalina es datos así no te puedo decir sí. exactamente, pero al ser un subproducto industrial que realmente no, la ceniza volante en sí no, pero el tratamiento... El tratamiento de los 85 grados para curado y eso sí que supone un importe económico que puede ser importante. Lo que pasa que si lo comparamos con la fabricación del cemento, que para obtener el clinker se utiliza 1400 o 1500 grados, sí. Pues tampoco es... Lo que pasa que normalmente estos materiales, una vía de utilización son los materiales prefabricados. Entonces, como son materiales de pequeñas dimensiones, pues el tiempo de la temperatura que tienes que comunicar y el importe económico que conlleva esta fabricación no es tampoco, resulta algo que no se pueda afrontar. Vale, muy bien, muchas gracias. También, ¿estos materiales se carbonatan más fácilmente, más difícilmente que un mortero de Portland ordinario? ¿Habéis hecho algún estudio de perfiles de carbonatación? Sí, hemos estudiado el perfil de carbonatación a través de un método, el de la fenolftaleína, y sí que se observa que se carbonata más fácilmente el cemento que la ceniza volante. Por eso lo que se hizo es 2 meses de el ensayo de carbonatación para asegurarnos de que estaban las probetas carbonatadas. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Y alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí. Vale. Muchísimas gracias, María, por estar con nosotros y cuando quieras volver serás bienvenida. Vale, muchas gracias, José Ignacio.